Bien, Dios les bendiga hoy día, que el Señor les guarde a cada uno. Espero que podamos aprender más de su palabra. La idea mía en este día es aportar un poquito en lo que creemos y la idea es que usted reflexione y busque ya, eh, escudriñe la palabra. Vamos a hablar de la santificación y del bautismo del Espíritu Santo. ¿Alguien sabe qué es la santificación? Abra los micrófonos, el que sepa o el que tenga alguna referencia. ¿Qué es la santificación? Buenas noches, Dios le bendiga a Buenas noches, todos. hermano Omar, Dios le bendiga. Bueno, este tema, mi hermano, Santificación, eso, mi llevar a hermano nuestra Omar, vida a vivir la palabra. La palabra es la que nos santifica. llegar a vivir la palabra. Bien. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Qué es la santificación? Bueno, esto yo lo vimos en clase, porque es parte de la declaración de fe de la Iglesia de Dios. En el punto número 6 de la declaración de fe de la Iglesia de Dios dice, creemos en la santificación, siguiente al nuevo nacimiento, por fe en la sangre de Jesucristo, por medio de la palabra y por el Espíritu Santo. La santificación luego del nuevo nacimiento. O sea, es algo que viene después de haber entregado nuestra vida al Señor por fe en la sangre de Jesús, por medio de la palabra y por el Espíritu Santo. O sea, esto se produce por nuestra fe en la sangre de Jesús. Cuando dice por fe en la sangre, está hablando del sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Nosotros lo creemos porque Él entregó su vida por nosotros. Por medio de la palabra, este proceso de santificación porque a través de la palabra nosotros vamos conociendo al Señor, ¿cierto? Y vamos entendiendo qué es lo que Dios quiere para nosotros, y a través del Espíritu Santo, que es Dios, ¿ya? Vamos a buscar ahí Primera de Tesalonicenses 4:3. Eso es lo primero que vamos a leer. Primera de Tesalonicenses 4:3, y no está mi hermana Gloria porque ella me lee siempre, así que me van a tener que ayudar otros. Vamos, atrévase a Amén. leer la Biblia. Hermana Minta, Primera de Tesalonicenses 4:3. Cuatro. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así es. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Primero que nada, entonces, la santificación es algo que Dios quiere para nosotros, para todos nosotros, ¿ya? Eso es lo más importante. Le voy a hacer una pregunta a los que llevan más tiempo en el Evangelio. ¿Quién lleva más tiempo aquí? Creo que el hermano Marco. Bueno, pero a los que llevan más de 10 años. ¿Cómo era usted hace 10 años atrás? ¿Hay algún cambio notorio entre 10 años atrás hasta hoy, hablando de nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, de nuestro crecimiento cristiano? ¿Usted ha notado algún cambio de aquí a 10 años atrás? Amén, pastor, amén. Sí, Amén. sí, ¿Han habido amén. cambios? Sí, Señor. Se puede decir en qué, hermana? Bueno, pastor, yo conocí al Señor como a los 12 años, ¿verdad? Pero Ya. cuando entré a la juventud me aparté del Señor. Pero estaba allí, ¿verdad? Esa promesa y las oraciones de mi madre. Y bueno, y tuve que caer en varias situaciones que realmente pude ver la mano del Señor en mi vida. Y vino lo que se llama la santificación, ¿sí? A pesar de que estamos bombardeados en un sistema donde hay demasiada corrupción, Dios está allí con su Santo Espíritu redarguyéndote y alertándote y tú lo haces por amor, ¿sí? Sin, de querer al Señor y no de querer hundirte más en el pecado, ¿sí? Entonces, bueno, yo he Amén. visto cambio en mí, bastante, bastante de verdad. Y, y lo sigo viendo, hermano, porque todavía me falta mucho por aprender. Qué bueno, hermana, Sí, hermana Consuelo, porque la santificación es un proceso lento. Porque uno quisiera que alguien hablara aquí y dijera, yo ayer o yo el mes pasado, pero la verdad es que cuando Dios empieza a trabajar con nosotros, empieza a limpiar, a sacar las cosas que no le agradan y es algo lento. No es algo tan rápido y además requiere mucho de su Espíritu Santo, ¿ya? Y de nuestra voluntad también, que nosotros queramos hacer la voluntad del Señor. Mire, en Hebreos 12:14 dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dos cosas, la paz con todos. ¿Quién tiene paz con todos?
y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay dos cosas, dos requisitos para ver al Señor. Y no estamos hablando aquí de la salvación, estamos hablando de la segunda venida del Señor. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad tiene que ver con este proceso, ¿ya? Eh, no sé por qué no me deja avanzar, pero voy a volver atrás. Permiso. Bien. Esas son las palabras griegas, ¿ya? De santificación, agiasmo, kadosh, santo. Y esto es posterior a la salvación. En el Antiguo Testamento dice que Dios es santo, 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 perfectamente santo. Pero cuando habla de la santificación, no es que sea un proceso terminado, no existe en la tierra un hombre que sea perfecto, ¿ya? Y eso mi hermano Marco siempre pregunta, dice, o sea, si nos preguntamos aquí, ¿hay alguno perfecto que ya haya terminado ese proceso de santificación? No, ninguno, estamos todos en proceso. Aunque Dios ya nos declara justos, no somos totalmente personas santificadas. Y, y nos vamos a encontrar con un Dios que es perfectamente santo. O sea, algo tiene que pasar antes de que venga el Señor. ¿Ya? Y eso es que su Espíritu Santo va a tener que transformar nuestras vidas. No hay ninguno, ni aunque sea llenísimo del Espíritu Santo, que sea perfecto. ¿Ya? Eso es lo primero que usted tiene que saber. La santificación o la santidad está relacionada con nuestro carácter y conducta. La justificación, no sé si usted ha escuchado esa palabra, pero la justificación tiene que ver con que Dios, ¿cierto?, se pone en lugar nuestro. Cuando hay que recibir el castigo del pecado, Él recibe el castigo y Él, ¿cierto?, nos justifica. Él es nuestra carta de entrada. Él se pone por nosotros y nosotros estamos todos justificados, o sea, estamos perdonados, porque todos aquí los que están aquí aceptaron al Señor. Por lo tanto, ustedes están perdonados, ¿ya? Pero comienza un nuevo proceso, ¿ya? Que se llama santificación y es que Dios comienza a trabajar con nosotros. Entonces, al aceptar a Jesús, somos transformados en una nueva vida y comienza este proceso de santificación que comienza de inmediato. Apenas usted aceptó al Señor, en ese mismo momento el Espíritu Santo empieza a trabajar con nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, antes estábamos perdidos, dice la palabra. Y el Señor nos encontró. El Señor nos salvó. Antes estábamos lejos de Dios, ¿cierto? Pero el Señor nos ha acercado. Eh, la santificación tiene que ver con eso, con separarnos del pecado. Y ahí hay unos textos que me gustaría que me ayudaran. Juan 1:29, 2 Timoteo 2:21 y Juan 17:17 al 19. Si alguien lo busca y me ayuda, Amén. amén. Mana Juan Luisa. 1:29. 1:29. Sí, El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿qué hace el Cordero de Dios? O de este Quita el Jesús. pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Lo que está haciendo es separarnos del pecado, ¿ya? Dios quiere separarnos del pecado. ¿Usted está separado del pecado ya o todavía no? Segunda Yo creo que Timoteo, no todavía. no todavía. Segunda Timoteo 2:21, Ajá, pastor, dice así, huye ¿ya? también, perdón, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Lo que está diciendo acá, que si nosotros nos vamos limpiando de estas cosas, Dios nos va a usar. Hay gente que dice, ¿por qué Dios no me usa? ¿Por qué Dios, no sé? Y es que finalmente nosotros, en cierta manera, no estamos preocupados de que Dios nos vaya limpiando, sacando las cosas malas. Uno puede convertirse al Señor y vivir ahí esperando, ¿cierto?, que el Señor haga las cosas, o puede dedicarse a que el Señor trabaje en nosotros, ayudar. ¿Podemos ayudar al Señor a que trabaje en nosotros? Sí, sí podemos ayudar. Amén.
Eh, Juan 17, 17 al 19. Amén. Dice así, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, Dios quiere que seamos santificados. Y aquí dice, santifícalos en tu verdad. ¿Y dónde está esa verdad? En su palabra. En su palabra. Tu palabra es verdad. Entonces tenemos que escudriñar la palabra. Como tú me enviaste al mundo, dice, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Y aquí cuando habla en la verdad, está hablando en su palabra. Entonces, la santificación tiene que ver con este proceso de limpieza, ¿ya? Después que uno acepta a Jesús, hay muchas cosas malas en nosotros y van a haber siempre, ¿ya? Pero Dios empieza a trabajar con nosotros y empieza a sacarlas. Algunas hay que desarraigarlas porque tienen raíces profundas, ¿ya? Esta santificación tiene que ver con consagrarse a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Excelente, hermana Consuelo, porque ¿sabe lo que está diciendo aquí Tesalonicenses? Que Dios nos tiene en un proceso, y ese proceso es de santificación. Ya hemos dicho que esta santificación es separarnos del pecado, limpiarnos, ¿cierto? Separarnos para Dios, y esto es en todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué nos está preparando esta santificación? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga, dice la Escritura que vamos a ser transformados, ¿ya? Para estar con Él. ¿Por qué? Porque así como estamos hoy día, no podríamos estar delante de Dios. Delante de Dios nos moriríamos, porque obviamente no somos completamente santos. Dios sí es completamente santo. Nosotros estamos en un proceso de santificación, de consagración a Dios. Somos propiedad de Dios, apartados, separados del mundo, traídos a Dios para iniciar este nuevo estilo de vida, con la ayuda del Señor. Así que somos sus hijos, por lo tanto ya fuimos perdonados. El Señor nos adoptó, nos aceptó, nos amó, nos dio su espíritu, su presencia, y eso empieza a hacer una limpieza en nosotros, ¿ya? Cada día. Y vivimos gracias a esa gracia o regalo y gracias a la misericordia de Dios que nos da cada día su Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, la idea de Dios es que finalmente nosotros vamos cada día pareciéndonos más a Jesús, ¿ya? Em, yo les voy a leer este texto, Romanos 6:19, que no está ahí. Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, Pablo dice antes, ustedes, ¿cierto? Servían a la inmundicia, ahora sirvan para la justicia, porque el fin de todo es la justicia de Dios. Eh, Al final de los tiempos dice que Dios va a juzgar a todos, vivos y muertos, y los va a juzgar de acuerdo a sus obras. Y para nosotros, Jesucristo pagó por nuestros pecados, por lo tanto vamos a ser salvos. Pero aquellos que no han aceptado a Jesús van a perderse eternamente, porque esto tiene que ver con juicio, ¿ya? En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que Dios nos dio desde antes, con su presciencia, y Él sabía qué decisión iba a tomar cada uno. Y a todos los que Él ya sabía que iban a ser salvos, los predestinó para que se moldeen a la imagen de Jesús, ¿ya?
Esa es la idea de Dios, que nosotros seamos moldeados a la imagen de Jesús. Ahí la imagen que yo puse es como Jesús poniéndonos un vestido blanco, ¿ya? O un traje blanco. Porque eso es lo que Dios quiere, esa es la santificación. Él nos limpia, pero después nos cubre, ¿cierto? Con este manto que puede verse de cualquier parte, ¿ya? En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Le voy a pedir a alguien que me lea Gálatas 4:19. ¿Alguien encontró Gálatas 4:19? Vamos, vamos. Amén. Esperen un poquitito. 19. 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es Pablo, escribiéndole a los Gálatas, dice, hijitos míos, estoy sufriendo tal como sufre una Dolores mujer dolor de de parto. parto. ¿Para qué? ¿O por qué? Para que Cristo sea, dice, Formado en nosotros. formado en nosotros. En Para que vosotros son Jesús formados. sea formado en nosotros, o sea, para que nosotros nos parezcamos a Jesús, para que seamos moldeados a la imagen de Jesús. Esa es la idea, ¿ya? De la santificación. Es instantánea. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús, el Señor ya nos declara santos, apartados para Él. Mire, ahí en la mayoría de las cartas dice a la iglesia de Éfeso, santo en el Señor. A la iglesia de Corinto, santos del Señor. ¿Por qué? Porque para Dios, cuando nosotros le aceptamos, Él al tiro nos apartó. Pero estamos también en proceso, ¿ya? Veamos esos dos versículos. 1 Corintios 6:11. Amén. Amén. Dele, hermana Minta. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ve lo que está diciendo? Como habla como en pasado, ¿cierto? Esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, como que ya ocurrió, ¿sí o no? Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor por el Espíritu de nuestro Dios Amén. en el pasado. ¿Y qué dice el libro de Hebreos 10:14? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una obra, una sola obra. ¿Cuál fue esa obra o esa ofrenda? La muerte del Jesucristo. Señor. Eso, cuando Jesucristo en la Jesucristo en la cruz. Esa ofrenda sirvió de una vez y para siempre, ¿cierto? Y nos hizo perfectos. O sea, en algún momento vamos a ser transformados, vamos a ser perfectos. Pero mientras vivamos no vamos a ser perfectos. Había un movimiento que hubo en un tiempo que pensaban que cuando las personas eran bautizadas con el Espíritu Santo, pasaban a ser perfectas, pero eso no es así. La Biblia habla como que esto pasó, pero a la vez es un proceso que está ocurriendo, ¿ya? Así que es instantánea porque cuando aceptamos a Jesús, Él nos da de su santidad. Nosotros somos santos porque Él es santo, somos apartados para Él, pero entramos en un proceso de santificación, ¿ya? En 1 Corintios 1:30 dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿ya? Es un proceso, ¿eh? Es un proceso. Y un proceso tiene una entrada, un inicio, un término, una salida. La entrada es
cuando nosotros aceptamos a Jesús. El inicio, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, no con el bautismo, sino a vivir en nosotros, a morar en nosotros, y Él comienza una transformación. Y mediante, hasta que tengamos que partir delante del Señor, y cuando Jesucristo venga, ahí termina el proceso, porque ahí vamos a ser transformados, dice la Escritura, y vamos a estar eternamente con Él para siempre. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿puede alguien ser perfecto aquí en la tierra? No, No. Siempre vamos a tener esta lucha, ¿cierto? El hombre espiritual y el hombre carnal, o sea, el hombre natural. Esta lucha, ¿cierto? Porque eh, estamos muertos al pecado, pero tenemos esta lucha constante hasta que Jesús venga, ¿ya? Vamos a tener esa lucha donde el hombre espiritual nuestro espíritu va a pelear con nuestra carne. ¿Y, y quién va a ganar? Al que alimentemos nosotros. ¿Alimentamos más el espíritu o alimentamos más la carne? Ahora, ¿cómo se alimenta el espíritu? Con la lectura de la Biblia, con la oración, con la congregación, con buscar a Dios de verdad, con arrepentirse. De esa forma nosotros alimentamos el espíritu. ¿Cómo alimentamos la carne? Con nuestros deseos, satisfaciendo nuestro yo, buscando nuestra propia conveniencia, satisfaciendo nuestro ego, ¿ya? Ahora, si alguien es 100% carnal, yo podría dudar que se convirtió, porque el Espíritu Santo comienza inmediatamente a hacer un trabajo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, no podría haber alguien 100% carnal, ¿ya? Entonces, dudaríamos si esa persona no busca a Dios, no se arrepiente, no lee, no ora, no quiere estar con los hermanos, ¿cierto? No quiere aprender. Yo dudaría que el Señor está en él. Entonces, como cristianos, nosotros debemos trabajar en nuestra salvación. Eso dice la Escritura. Dios interviene a través de su Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Eh, quiero que leamos 2 Corintios 7:1 y Filipenses 2:12 y 13. Si me ayudan. 2 Corintios 7:1 Amén. y Filipenses 2:12 y 13. Hermana Luisa. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así, hermanos, ¿ve? Tenemos cuáles son nuestras promesas, que el Señor ya nos salvó, que nos vamos a ir con Él, vamos a vivir eternamente con Él, Él va a estar siempre con nosotros, que Él quiere lo mejor para nosotros, que Él nos cuida, nos protege, intercede por nosotros, Él quiere que vivamos una vida abundante. Entonces, si tenemos estas promesas, limpiémonos po, de toda contaminación. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Dios o nosotros? nosotros. Nosotros. Nosotros, pues, nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda, dice. Ahí en Filipenses 12 y 13, veamos lo que dice la palabra. Amén. Por Amén. tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Se da cuenta? Pablo dice que él obedezcan al Señor. Dice, no solamente cuando yo estaba, porque en este momento él está preso, ¿ya? Sino ahora, dice, en mi ausencia, Su ausencia. ocúpense. ¿Usted sabe lo que es? Hay una diferencia entre estar preocupado y ocupado. Claro. Si yo me preocupo, claro, pienso en eso, reflexiono, me inquieto, pero si me ocupo, hago algo por eso. Si hay algo que me está apartando del Señor, si hay algo que no me deja buscar al Señor, tengo que presentárselo delante del Señor, pero tengo que hacer algo también, po. Entonces, Pablo dice, ocúpense de vuestra salvación, con temor y temblor. Y mire lo que dice después, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Él, con su Espíritu Santo, nos ayuda. Él provoca en nosotros que queramos, nos ayuda a querer.
y nos ayuda a hacer, ¿ya? Pero tenemos que nosotros primero, como dice Pablo, ocuparnos, ocuparnos. ¿Hay algo que usted necesita? ¿Hay algo que la molesta? ¿Hay algo que no la deja avanzar? Entonces, ocúpese, preséntelo al Señor. Ahora, de esto nacieron dos herejías, ¿ya? Y una es el activismo. No sé si usted ha escuchado hablar de este concepto, activismo. ¿Alguien ha escuchado hablar del activismo? No, ¿Qué es el activismo? No. El activismo es tratar con nuestras acciones de justificarnos delante de Dios. Pensar que, que Dios no me ha perdonado, por lo tanto yo tengo que, todo lo que yo pueda hacer, y esa autosuficiencia, yo voy a resolverlo. Ese es el extremo de ocuparse, ¿ya? De el activismo. Hay gente que está ahí y tratando siempre de, deja de hacer cosas, ¿cierto? Deja de preocuparse de las cosas que realmente tienen eh, importancia, porque piensan que de esa manera se justifican delante de Dios. Siguen pecando, pero creen que con lo que hacen, Dios los va a... Con eso están listos. Y el otro extremo, que es otra herejía que nació también en Francia, es el quietismo. Gente que dice, mira, quédate quieto, no hagas nada, déjaselo al Señor, espera tranquilo, Dios va a hacer, Dios te va a ayudar, Dios te va a limpiar, Dios te va a quitar ese pecado, pero tranquilo. Entonces están los dos extremos, ¿ya? El extremo de que uno quiere, con su forma de hacer cosas, pensar que con eso va a limpiar su pecado, o no haciendo nada, ¿cierto? Y pensando que como esto, el Espíritu Santo, entonces el Espíritu tiene que hacerlo. No, esto es un trabajo compartido. Tenemos que ocuparnos en las cosas que están mal delante de Dios. Y el Espíritu Santo va a provocar en nosotros el querer y el hacer. Amén. Amén, amén. Bueno, hay otras dos herejías, y de una hablé el día domingo pasado, que es el antinomialismo. Gente que piensa que porque ya somos salvos, entonces no estamos sujetos a los mandamientos de Dios, a la ley moral de Dios, a los 10 mandamientos. Sí, nosotros sí estamos sujetos, tenemos que buscar a Dios, que Él escriba su ley en nuestro corazón. Tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo, como dijo Jesús, ¿ya? Pero hay gente que dice, no, yo no estoy bajo la ley, así que yo puedo hacer lo que quiero. Total, yo ya soy salvo. No, eso es mentira. Usted no puede llegar y practicar el pecado, eso, si no, vive como la gente que vive sin ley, po. ¿Ya? Y el otro extremo son los legalistas, esos que inventan reglas para sentirse más santos. No, yo no bailo, no voy al cine, yo no hago esto, no hago esto otro, y imponen esas reglas a los demás, ¿ya? Reglas que ni siquiera están en la Biblia, sino que son reglas que, que sustituyen las reglas de Dios, ¿ya? Entonces están los legalistas y están los antinomialistas, que dicen que no están sujetos a la ley, y otros que quieren sujetarlo a todo, a leyes, pero leyes extremas, leyes que se inventaron las tradiciones o las iglesias, ¿ya? Bueno, es el Espíritu Santo el que provoca en nosotros entonces este querer y hacer. Es el Espíritu que nos ayuda, ¿ya? Que nos guía y nos va transformando. En 2 Pedro dice, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, somos santificados por la palabra. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Ya? Y en Efesios 5:26 dice, habla de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a santificarnos? Primeramente, su
Palabra, palabra. ¿ya? Somos santificados a través de la palabra. ¿Cuántos escudriñan su palabra? Amén. Ese es lo primero. Me santifico leyendo y escudriñando la palabra. Segundo, a través del Espíritu Santo, ¿ya? En 2 de Tesalonicenses 2:13 dice, voy para allá. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos motiva a hacer la voluntad de Dios, el que lucha contra nuestra carne, contra nuestra naturaleza humana, el que produce frutos para que seamos entonces transformados. Primero, a través de la palabra y segundo, a través de su Espíritu Santo. Necesitamos entonces su Espíritu Santo para que nos santifique. Y tercero, somos santificados por la sangre de Cristo. A ver, ayúdenme aquí. Primera Juan 1:7 y Hebreos 13:12. Primera de Juan 1:7, ¿Sí? pero dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es. La sangre de su Hijo, o sea, el sacrificio entregado en la cruz. Eso nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, la sangre de Cristo es la que nos santifica. Y en Hebreos 13:12, Dice, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. así es. Entonces, es a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo y a través de la sangre de Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estos es el que más me convoca a mí? A usted. ¿Cuál es el que más lo convoca? De estos tres. Porque el Espíritu Santo produce en nosotros el querer y el hacer, y Él lo va a hacer. La sangre de Cristo, Jesús ya murió, ¿cierto? ¿Cuál es el que más nos toca a nosotros? La palabra. La palabra, la palabra, la palabra. Esa es Ahí la que nos tenemos. va, ahí tenemos que nosotros hincar el diente, para que el Señor nos santifique. Así que, Bien. ¿Y hasta cuándo va a ser este proceso? hasta que Él venga. Siempre. Hasta que Él venga, hasta que Que Él muramos. venga. Este proceso termina, hermano Marco, cuando el Señor venga. Amados, dice 1 Juan 3:2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mire, cuando Él venga, cuando Él se manifieste, vamos a ser transformados y seremos semejantes a Él. ¿Quién va a hacer esa transformación? El Espíritu Santo. El Espíritu. Qué buena, hermano, qué buena, estamos aprendiendo. Es el Espíritu Santo que vive en nosotros que va a hacer esa transformación. Cuando Él venga, vamos a ser transformados. Y Filipenses 3:20-21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este es el tema de la santificación.